polinesios, yo soy Karen, espero que estén súper bien y se le estén pasando increíble. No sé si ustedes sepan, pero amo usar tenis y más los que no tienen agujetas, son tan cómodos. Como la mayoría de los tenis que tengo son de color negro, decidí dar a un par un toque diferente y decorarlos de galaxia. Pero eso no es todo, esperen a ver todo el tutorial porque estos tenis son mágicos. Lo que vas a necesitar es un par de tenis de tela negros o blancos. Yo tenía estos, pero no me animaba a usarlos porque se parecían mucho a otros que ya tenía. Pintura acrílica o textil de los colores que hay en una galaxia, como el morado, azul, rosa o blanco. Como mis tenis son negros, no utilizaré colores tan oscuros. Esponjas de maquillaje, estas son circulares o también puedes usar las que son cuadraditas. Y masking tape para cubrir los bordes que no queramos. Lo primero que harás es cubrir con el masking tape todos los bordes que no quieras que se pinten. Por ejemplo, la orilla de caucho. Ve cortando pedazos medianos de cinta y ve pegando con cuidado, cubriendo perfectamente el área. Trata de no tocar nada de tela, porque si no, cuando quites la cinta, se verá esa parte que no está pintada y el diseño se quedará arruinado. Para la parte de enfrente que es muy curveada, usa pedazos más pequeños de cinta y pégalos muy bien. También puedes cubrir la parte de la marca, la lengüeta y todo lo que no quieras que se pinte. Como mis tenis tienen estos estoperoles, también los cubriré con cinta. Al final, así es como te deben de quedar tus tenis, listos para pintar. Ahora, con un trapo húmedo vas a limpiar la tela del tenis quitándole todo el polvo que tenga, para que no tengamos problemas y la pintura se impregne muy bien. Ahora viene lo divertido. En pequeños recipientes vas a colocar la pintura. Puedes hacer las combinaciones que quieras. Por ejemplo, el morado que yo quiero es algo más oscuro y brillante, así que combiné rosa y un poco de azul hasta obtener el color que quería. Yo necesitaba también un rosa muy brillante, así que lo combiné con un rosa neón. Cuando tengas tus tonos favoritos, vas a tomar la esponja y ponerle un poco de pintura, quitándole el exceso. Y vas a ir dando toques a la tela de esta manera. Presiona un poco en algunos lugares y en otros presiona fuerte. El punto de esto es que no se note uniforme. Yo usaré el azul y el morado como base. La mitad será de azul y la otra de morado. Puedes usar los colores que quieras según tu galaxia. Ve pintando todo el tenis con toques. Cuando tengas la primera capa seca, pon la segunda. Esto será más intensa, así que hazlo con cuidado. Y luego una tercera capa para poner un color más brillante, por ejemplo el rosa. De este solo pondremos poco en algunas zonas para hacerlas mucho más intensas. Debes dejar secar la pintura entre capas para que no se combine el color y este sea más intenso. Cuando termines y te guste el diseño, déjalo secar por un buen rato. Ya seco, con pintura blanca y un cepillo de dientes, vas a hacer las estrellas. Mete el cepillo a la pintura y con tu dedo quítale el exceso. Acerca el cepillo al tenis y agrega las estrellas de esta manera. Hazlo por toda la tela. Este efecto hará que se vea como una galaxia con muchas estrellas lejanas. Para agregar estrellas más grandes, con un mondadientes y un poco de pintura, vas a poner puntos de esta manera. También puedes poner estrellas mucho más brillantes haciendo una cruz. Si te gustan las constelaciones, puedes hacer alguna. El punto es de que te guste y lo personalices como tú quieras. Cuando estés satisfecho con las estrellas de tu galaxia, deja secar y después comienza a quitar el masking tape con cuidado. Y listo, tenemos unos increíbles tenis de galaxia que se ven como si los hubieras comprado así. ¿Qué te parecen? ¿Te gustan? A mí me fascinan. No tengan miedo de pintar sus tenis, no importa que no sepas dibujar. Yo nunca había dibujado una galaxia y miren cómo me quedó, la verdad quedé muy impresionada. Así que no te preocupes, lo padre de hacer una galaxia es que no es perfecta. Sigue mis consejos y te quedará increíble. Ahora, para hacerlos mágicos, vamos a hacer que brillen en la oscuridad. ¿No está increíble? Yo conseguí en una tienda de productos para impresión gráfica
gráfica una tinta que brilla en la oscuridad. Esta la utilizan para impresión de playeras. Me dieron 3 productos: auxiliar Caltex, termogel cristal y un activo fotoluminiscente. Yo solo llegué y le dije al señor que quería algo para pintar tela y esto fue lo que me dieron. Lo que hice fue mezclar 2 gramos de activo fotoluminiscente con 4 gramos de termogel y 1 gramo del auxiliar. Con un mondadientes fui mezclando todos los ingredientes hasta conseguir una pasta uniforme. Esto se ve súper padre porque esta mezcla reacciona con la luz y cuando está oscuro brilla. Con un palillo fui tomando un poco de mezcla y lo coloqué en las estrellas que estaban más grandes de mi galaxia. De esta manera, el color de las estrellas se pondrá ligeramente verdoso, pero no te preocupes, de lejos se ve blanco, por lo que no arruina para nada el diseño de la galaxia. Puedes pintar cuantas estrellas quieras, ponle tu estilo y recuerda que brillarán en la oscuridad, así que no las pintes tan juntitas. Listo, polinesios, ya tienen unos tenis de galaxia mágicos. Wow, de verdad se ven increíbles, estoy súper impresionada del resultado y estoy además muy emocionada de lo maravilloso que se ven y además que brillan en la oscuridad. La verdad nunca creí poder hacer algo así y lo mejor de todo que fue súper sencillo de hacer y además muy divertido. ¿Les gustó, polinesios? Pónganme en los comentarios si ustedes se pondrían unos tenis así y si los harían. Recuerden que si hacen esto, mándenme una foto con sus creaciones y yo las compartiré en mi Facebook, así todos podremos ver cómo quedaron. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo y nos vemos en el próximo video, polinesios. Les mando un besote. Bye. Ah, polinesios, se me olvidaba. Del lado derecho están apareciendo otros tutoriales increíbles. Denle click al que más les dé curiosidad. Bye.